Hay un libro que no aparece como tal dentro de este listado de publicaciones que puede un testigo de Jehová común y corriente, vamos, un testigo de Jehová de a pie, investigar, ya que es de uso exclusivo o de investigación exclusiva o de acceso exclusivo para ancianos de congregación. Es un tema muy fuerte porque marca la esencia. Escúchenlo bien, la esencia de adoctrinamiento, y yo le diría mortal, sí da a entender que es una reunión de estímulo. ¿En qué momento y bajo qué circunstancias? Escúchenlo bien, los ancianos de congregación que hayan conformado un comité judicial puedan decirle a X persona que es una reunión de estímulo y no un comité judicial. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo esta aportación que, como de costumbre, es sumamente interesante. Pues bien, hace unos meses atrás, más o menos como en abril o mayo aproximadamente, había escuchado el término de reunión de estímulo en lugar de comité judicial. Sin embargo, hice réplica de ese término como reunión de estímulo en lugar de comité judicial a unos conocidos. Sin embargo, tengo que reconocer que no había investigado lo suficiente. Pues bien, me di a la tarea hace unas horas atrás para poder investigar si el término reunión de estímulo aparecía en alguna de las publicaciones de la JW, es decir, de la Biblioteca Virtual de los Testigos de Jehová, porque debe ser ahí el fundamento de investigación acerca de aquellas doctrinas o enseñanzas o políticas que establece el cuerpo gobernante. Sin embargo, caeríamos en un error si dijéramos que ahí se encuentra toda la información correcta. Debemos investigar afuera de la JW otros elementos para poder complementar y caer en la razón y poder darle a las personas, a la audiencia, es decir, a ustedes, la información correcta. Pues bien, hace unas horas, como comenté, me di a la tarea de saber si el término o la expresión reunión de estímulo aparecía dentro de alguna publicación de la JW. Hay un libro que no aparece como tal dentro de este listado de publicaciones que puede un testigo de Jehová común y corriente, vamos, un testigo de Jehová de a pie, investigar, ya que es de uso exclusivo o de investigación exclusiva o de acceso exclusivo para ancianos de congregación, obviamente editado o proporcionado, más bien dicho, por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Es un libro que muestra muchas pautas acerca de cómo llevarse varios asuntos dentro de la congregación. Pero el más señalado ahí, amigos, es el siguiente que voy a indicar. Son más bien dicho, los comités judiciales. Y es que los comités judiciales, ¿cómo lo llamaríamos? Es como la parte terrorífica de los testigos de Jehová. Pero vamos a tratar de entender qué es un comité judicial en sí desde el punto de vista de cómo lo ve el cuerpo gobernante y cómo lo ven también los ancianos de congregación. Esto yo lo relaciono con lo que menciona este dato bibliográfico que el activismo o la comunidad de ex testigos lo maneja hábilmente o lo referencia hábilmente en relación a la atalaya que está en inglés del 15 de noviembre de 1952 en la página 703. Todavía no he encontrado, pero ya lo leí en alguna ocasión, cuál es la que se encuentra ya en español, la traducción en español, o más bien dicho, la edición en la atalaya al año siguiente, en 1953, pero sí aparece en una de las atalayas esta información que ustedes pueden ver en pantalla acerca de lo que decía el cuerpo gobernante en aquel tiempo
en donde señalaba que si no fuera por los gobiernos mundanos, es decir, por la aplicación de las leyes de los gobiernos mundanos, entonces los testigos de Jehová, pero yo diría que el cuerpo gobernante es quien tendría que dar la dirección, dice, le darían muerte a los apóstatas. Es un tema muy fuerte porque marca la esencia, escúchenlo bien, la esencia de adoctrinamiento, y yo le diría mortal, que tienen los testigos de Jehová en esencia, pero también llamaría que esto se encuentra por debajo del mantel o por debajo de la alfombra, porque si nosotros le presentamos esa información a los testigos de Jehová hoy actualmente, a los que están, aquellas personas que están integradas a las congregaciones de los testigos de Jehová, ténganlo por seguro que primera no lo creerían. Después dirían, no lo he escuchado. Otros dirían, pues es una información ya pasada. Entonces, por consiguiente, no lo tomarían, escúchenlo bien, no lo tomarían en cuenta. Porque para ellos, tal como dice Proverbio, si no mal recuerdo, 4:18, que dice que la luz se va haciendo cada día más grande hasta que el día queda totalmente establecido. Palabras más, palabras menos, pero esa es la idea. Que según para ellos el esclarecimiento de las buenas nuevas, o más bien dicho, el esclarecimiento de la verdad va siendo paulatina. Es un tema que yo me he cuestionado mucho porque incluso yo lo llegué a creer, yo lo llegué a enseñar, que si realmente la deidad de la Biblia es el Dios de la verdad, vamos, entonces, ¿por qué no disponer, y máxime de que estamos en el tiempo del fin, de nueva cuenta, estamos en el tiempo del fin, ¿por qué no disponer de una sola vez de la verdad revelada por la deidad de la Biblia? Así de sencillo. Entonces, es un cuento que de alguna manera tanto la religión de los testigos de Jehová o la asociación religiosa de los testigos de Jehová, como diversas organizaciones religiosas, pues le hacen creer a sus adeptos acerca de que a través del estudio, especialmente de aquellos de los que son los líderes religiosos, pues van encontrando cosas nuevas acerca de la verdad revelada por Dios para este tiempo. Aunque para las religiones, en ningún tiempo específicamente, salvo algunas, puedan decir que es el tiempo del fin, pero para la mayoría no hacen referencia al tiempo del fin. La escatología, que es la parte que estudia sobre el futuro de la humanidad y el análisis, por ejemplo, de ciertos libros de la Biblia, entre ellos el Apocalipsis, pues hace referencia acerca del encuentro o de la experiencia que podrá tener el ser humano cuando se despida de esta vida terrenal. O en el caso de los testigos de Jehová, acerca de la vida futura que le espera a la humanidad en relación a estas bendiciones de un paraíso terrenal en donde la humanidad pueda vivir con vida eterna. Pero bien, no divaguemos sobre ese tema y vayamos al punto en donde queremos entender acerca de qué es un comité judicial visto desde el punto de vista testiguil y también por otro lado cómo está conformado, en qué momento se conforma, pero además de ello, cuándo y en qué momento una persona dentro del activismo, y no lo estoy juzgando para nada, sino simplemente que un servidor tuvo que haber investigado, pero como ya comenté en un principio, lo encontré, que si bien no dice textualmente una reunión de estímulo en lugar de comité judicial, sí da a entender que es una reunión de estímulo. ¿En qué momento y bajo qué circunstancias? Escúchenlo bien, los ancianos de congregación que hayan conformado un comité judicial puedan decirle a X persona que es una reunión de estímulo y no un comité judicial. Y con esto yo también integraría lo siguiente: el que nada debe, nada teme. Así es que con esto demos inicio, amigos. Pues esta referencia bibliográfica está de chiste o está de gracia. Chequen por qué, amigos. Es la Atalaya del 15 de septiembre de 1989 como dato bibliográfico que aporto, en donde dice que los ancianos deben servir para derecho mismo y siempre deben ser imparciales. Más adelante dice que por eso deben tomar acción basándose en la evidencia de que se ha cometido un mal y no simplemente en rumores. Esto indica que los ancianos tienen la total seguridad de un comité judicial, ¿sí o no? Bien. Adelante dice, después del texto de 1 Timoteo 5:19, que según la norma de Jehová en el Israel antiguo, a la persona acusada de haber cometido un pecado capital se le daba muerte por boca de 2 o 3 testigos, no uno.
Además, parece que el acusado, esta parte es importante, parece que el acusado tenía la oportunidad de encararse a sus acusadores. Hoy en día tenemos el derecho, la legalidad para poder defendernos. Y esto lo digo por un tema meramente irónico, porque vamos a ver una acción que acometen los ancianos de congregación cuando se les enfrenta a un abogado por parte del acusado o del señalado por haber cometido un mal grave. Lo vamos a ver más adelante. Pues seguramente algunas personas se preguntarán de dónde viene conformado este término de judicial. Pues bien, esto lo podemos entender específicamente, por ejemplo, dependiendo del país del cual sea usted, querida audiencia, estimada audiencia. Por ejemplo, decimos por lo regular que los gobiernos, algunos tal vez no, están conformados por tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es aquella parte que representa a la máxima autoridad de un país, de un estado político. Por ejemplo, en México actualmente el presidente de la República Mexicana es el poder ejecutivo. En el caso del poder legislativo, o mejor conocido también como el Congreso de la Unión, o el Congreso, por ejemplo, también le llaman en algunas ocasiones de los poderes, se refiere a aquella parte que está trabajando en la revisión de las leyes de un país y que permite la reelaboración o incluso la presentación de nuevas leyes bajo escrutinio o bajo el visto bueno, lo que comúnmente se le dice bobo, de las leyes para ser aprobadas. Sin embargo, esta revisión y esta elaboración de leyes en conformidad precisamente con el contexto de leyes que existen dentro del país, pues son aplicadas por el Poder Judicial, ¿sí? Así de sencillo. Sin embargo, el término comité judicial, aquí con los testigos de Jehová, comité podemos decir que es una conformación de personas o grupo de personas con la finalidad de llevar a cabo alguna acción que se le ha asignado. Pero podemos notar que va incluido o va agregado el término judicial. Entonces, comité judicial pudiera referirse al grupo de personas que tiene asignado la aplicación de las leyes. Y noten algo interesante de lo que dice la Atalaya del 15 de septiembre de 1989. Entre las responsabilidades de los ancianos, ¿sí? Se refiere a los ancianos de congregación, se espera que atiendan los asuntos judiciales con rectitud y en armonía con las escrituras. Pues sí, tal como dice esta parte de la referencia bibliográfica, los testigos de Jehová utilizan las leyes o los principios que tiene la Biblia y los aplican según ellos, según su interpretación, para la aplicación o el juicio que llevan a cabo dentro de los comités judiciales cuando se presenta un caso grave. Veamos otro punto adicional de lo que dice la misma plataforma de la JW. Es aquí el fundamento que toman los testigos de Jehová para decir que un comité judicial puede estar conformado por tres ancianos. Chequen lo que dice. Esta información está basada en el libro Jesús, el camino, la verdad y la vida, en la página 151, y dice de la siguiente manera: los ancianos de la congregación deben guiarse por la palabra de Dios. Ojo amigos, no lo dice Jimmy, estoy leyendo textualmente este dato bibliográfico. Si deciden que la persona es culpable y necesita disciplina, su decisión ya habrá sido atada o tomada en el cielo. Pero si llegan a la conclusión de que es inocente, su decisión ya habrá sido desatada en el cielo. Estas instrucciones serán muy útiles cuando se forme la congregación cristiana. A los que tratan asuntos de peso como estos, Jesús les asegura: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo fundamentan en Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20. Sin embargo, no es mi postura y no es que esté apoyando esta información. Únicamente estoy siendo crítico, o más bien dicho, analítico en relación a qué se fundamenta o cómo fundamentan
la creencia o el establecimiento, más bien dicho, de un comité judicial dentro de los testigos de Jehová para tratar casos de peso o de asunto cuando ellos consideran que hay un tema de pecado grave implicado en el hecho. Pero veamos otro punto adicional más. Pues aquí nos vamos a dirigir al libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová, páginas 148 a la 149. En el párrafo 21 dice: si el informe tiene base y existen pruebas de que se ha cometido un pecado grave, el cuerpo de ancianos formará un comité judicial compuesto por lo menos 3 ancianos. ¿Se acuerdan que les comentaba acerca de este tema? Dice el párrafo 22, los ancianos se preocupan del rebaño y tratan de que no sufra daño espiritual. Usan la palabra de Dios, escuchen lo que estoy diciendo, usan la palabra de Dios para corregir a los que cometen errores y ayudarlos a recuperarse espiritualmente. Todo esto les consume mucho tiempo a los ancianos, pero es parte de su duro trabajo. Los hermanos agradecen su esfuerzo y los consideran dignos de doble honra. Estamos hablando entonces de personas que están trabajando duro por el bienestar espiritual de la congregación cristiana, haciendo trabajo honrado, honesto y, de nueva cuenta, cuidando del bien espiritual de la congregación o del rebaño de Dios. Sin embargo, la comunidad de testigos y especialmente el activismo, decimos que no todo lo que brilla es oro y usted lo sabe mucho más que un servidor. Aquí nos vamos a remitir a un tema, a un punto muy interesante, al libro que no tiene acceso ningún testigo de Jehová de a pie y que son los ancianos de congregación, solo los que tienen acceso a este libro, el libro Pastoreen al rebaño de Dios. Y este libro que año con año sufre una revisión y para este caso tenemos la edición de 2023 de abril de este año en donde nos habla acerca de qué pasaría si de repente el que es señalado por un pecado grave ahora es mucho más astuto que los mismos ancianos. Y por qué no decirlo que el mismo cuerpo gobernante y también por qué no decirlo de la deidad de la Biblia, ya que según los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, según dicen, que tienen la dirección de la deidad soberana del universo, el tal Jehová. Y esto, vuelvo a repetir, no es un tema de burla, ni de broma, ni nada absolutamente, sino la idea es encontrar el meollo del asunto. ¿Acaso nos estarán diciendo la verdad los ancianos de congregación cuando realmente una persona que es señalada de un pecado grave ahora quiere defenderse bajo los términos de ley? Recordemos un dato muy interesante. Dice Romanos capítulo 13, si no mal recuerdo, el versículo creo que es el 1, en donde dice que toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores. Y otra parte de la Biblia dice que no hay nada oculto bajo los ojos de Dios. Bien, esto indica que todo lo que hacen los ancianos, es más, todo lo que especifica el cuerpo gobernante en este libro no debería ser un tema, ¿cómo llamarlo?, que estuviera oculto incluso a los ojos de la autoridad, y me refiero a las autoridades superiores de las cuales Pablo, ¿verdad? No el apóstol Pablo, Pablo lo señala en Romanos capítulo 13. Pues bien, si es que realmente todo esto es legal, porque según dicen los testigos de Jehová, por eso comenté lo anterior, por eso expliqué lo anterior, que si bien dicen los testigos de Jehová que es un comité judicial en donde se está aplicando las leyes de la deidad máxima o soberana del universo, entonces esta información debería ser expuesta, aclarada a las autoridades superiores cuando así lo requiera, cuando específicamente la persona señalada por haber cometido un pecado grave ahora lleve a su abogado.
¿Qué pudiera o qué podría pasar en esos momentos? Bien, el tema se pone más que interesante. Dirijámonos por favor a Pastoreen, al rebaño de Dios, y vamos a irnos a la página 128, porque ahí está el meollo del asunto y es donde también vamos a dar a entender o aclarar el tema de la expresión reunión de estímulo, que si bien no lo dice como tal, pero lo da a entender, y quiero pensar que esa persona que lo manejó de esta manera, reunión de estímulo en lugar de comité judicial, no estaba equivocada, no estaba errada, no nos estaba mintiendo. Más que nada nos estaba dando como una referencia de cómo poderlo entender en vista de una evasiva del mismo cuerpo gobernante con una orden a los mismos ancianos de congregación. Veamos esta parte. Pues tal como podemos ver, vamos a analizar el libro Pastoreen, el rebaño de Dios, que es un libro editado exclusivamente para ancianos de la Watchtower. Y si se dan cuenta, amigos, es de abril de 2023. Bien. Ahora vamos a dirigirnos, aquí está el dato bibliográfico para que no vayan a decir que les estoy dando gato por liebre, vamos, que les estoy cambiando la información. Ahora sí, vamos a dirigirnos, dar un saltote y nos vamos a la página 128. Llegamos al punto en donde dice lo siguiente: si el acusado amenaza con demandar. Dice el párrafo 18. Si el acusado amenaza con demandar a los ancianos, estos deben suspender el procedimiento y llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. Pregunta a un servidor: ¿cuál es el temor para suspender un comité judicial? De nueva cuenta, ¿cuál es el temor para suspender un comité judicial? ¿Cuál? Si realmente se están aplicando las leyes de la deidad máxima, suprema, soberana del universo, y se está llevando a cabo una limpieza espiritual dentro de la congregación cristiana. ¿Cuál es el tema? Romanos capítulo 13 decía: toda alma está en sujeción a las autoridades superiores. Esto indica que en un momento dado, la información que se maneje dentro de un comité judicial aplicando las leyes máximas del soberano del universo no deberían de ser cuestionadas ni siquiera por una autoridad superior. Es más, la autoridad superior debería de acatarse o debería de acatar la información para expulsar a una persona que está siendo señalada como un pecador impenitente. Que al final de cuentas, un comité judicial, lejos de ayudar a una persona para seguir permaneciendo dentro de una congregación, lo que se le hace, o lo regular, en su mayor parte, o el porcentaje de personas que son pasadas por un comité judicial, son expulsadas. Pero continuemos con el párrafo 19, o con el punto 19, que nos indica otro detalle más. Si un abogado que represente al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben dar ninguna información sobre el caso ni confirmar la existencia de un comité judicial. Más bien, deben ofrecer la siguiente explicación. Es decir, no le van a decir al abogado del señalado por pecado grave de que es un comité judicial. No, disculpe, licenciado, disculpe, abogado, creo que lo entendió mal esta persona. No, esto no es un comité judicial. Entonces, quedará en la mente del abogado, entonces, ¿qué es esto? Pues, noten lo que dice el párrafo 19 y aquí comenzamos a explicar todo este tema acerca de la reunión de estímulo. Chequen esto. ¿Cuál es la explicación? El bienestar físico y espiritual de los testigos de Jehová. Perdón, lo voy a decir como dicen los testigos de Jehová. El bienestar físico y espiritual de los testigos de Jehová es de primordial importancia para los ancianos que con gusto dan ayuda espiritual. Y tal como se señalaba en la escuela del ministerio teocrático, hay que subrayar con la voz que con gusto dan ayuda espiritual. Y sigue diciendo, esta ayuda
se ofrece de manera confidencial, así que quienes acuden a ellos pueden hacerlo sin preocuparse de que lo que digan sea divulgado más tarde. Por esa razón, no hacemos comentarios en cuanto a si los ancianos se han reunido o se están reuniendo para ayudar a alguien de la congregación. Y de nueva cuenta, audiencia, el bienestar físico y espiritual de los testigos de Jehová es de primordial importancia para los ancianos que con gusto dan ayuda espiritual. ¿Cómo la ven, hermanos? Disculpe, es que me emocioné leyendo y recordé aquellos tiempos. Pero en realidad, ¿cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven, querida audiencia? Ayuda espiritual. Por eso, cuando en aquella ocasión de aquel activista que yo lo escuché al decir reunión de estímulo, se refería a esta parte, y no lo estoy juzgando mal, porque en realidad lo están manejando aquí como esa reunión de estímulo, la ayuda espiritual. Entonces, y obviamente, como dicen aquí, por ejemplo, lo hacen confidencial, nadie lo sabrá, claro, porque tal como según los evangelios, no lo dice Jimmy, según los evangelios, a Jesús lo llevaron en la noche ante el Sanedrín. Algo similar, algo que no era comentado o visto, algo que no fue vociferado, algo que no fue comunicado. Esto era únicamente un tema confidencial, de tal manera que la persona que está en el ojo del huracán, aquel que es señalado como un pecador, no puede ser absolutamente nada. Nada, absolutamente. Es decir, no hay nada que lo pueda defender. Pero cuando se pone abusado el pecador, entonces trae consigo a un abogado para defender su caso. El caso del cual lo están señalando, ¿sí? Si considera la persona que no ha cometido ningún mal. Ahora, cuando hablamos del tema, es otro rollo. Es otro rollo en donde ahí los testigos de Jehová, los ancianos, deberían dar parte inmediata, porque está dentro de su, vamos a llamarlo así, de su jurisdicción, el problema, el pecado, la acción, el hecho que se ha hecho en contra de un menor. Aquí la responsabilidad sí pudiera recaer, por ejemplo, de guardar el secreto de esa mala acción en los mismos ancianos que no están dando parte a la autoridad por lo que ellos saben cuando hablamos del tema de... Sin embargo, veamos la última parte de este punto número 19. De ser necesario, los ancianos pueden obtener el nombre y número de teléfono de la persona que solicita la información. Se refiere al abogado, al licenciado abogado que va a defender el caso del señalado por pecado grave. Y decirle que su abogado, es decir, posiblemente el abogado de la Huachi, ¿verdad?, de la congregación, se pondrá en contacto con ella. Es decir, abogado con abogado. Tras lo cual llamarán al Departamento de Asuntos Legales. Y yo llamaría esto sacatito para el conejo. Es decir, ¿por qué le sacan testigos de Jehová al tema y tienen que recurrir al Departamento de Asuntos Legales de la Watchtower y decir que esto no es un comité judicial, sino una ayuda espiritual, o en otras palabras, una reunión de estímulo? Ahora, aquí hay otro punto un poco más grave, amigos, cuando hablamos en el punto 21, lo siguiente de lo que dice este libro Pastoreen al Rebaño de Dios, cuando las autoridades solicitan documentos confidenciales. No tan fácilmente el cuerpo de ancianos, el comité judicial, otorgará a las autoridades superiores esta información, y para esto tendrán que llamar al Departamento de Asuntos Judiciales. Este Departamento de Asuntos Judiciales sin duda estará conformado o estará presente en cada una de las sucursales de los Testigos de Jehová en los diferentes países. En realidad no sé ni me interesa saber si trabajan las 24 horas del día, pero ante asuntos de esta naturaleza pudiera ser que incluso hasta un abogado de la Huachi duerma junto a su celular, ¿verdad?
muy independientemente de que tenga que levantarse a cierta hora porque haya programado la alarma, sino simplemente porque una llamada de esta naturaleza será de vital importancia para dar una solución inmediata al cuerpo de ancianos cuando se presenta una situación de esta naturaleza, en donde, escúchenlo bien, en donde quien está realmente en aprietos no es la persona señalada por un pecado grave, sino es el comité judicial. ¿Por qué? Porque esto no es legal. ¿Por qué ocultar un asunto, ¿sí? Un asunto llamado la aplicación de las leyes de la deidad superior y suprema del universo, cuando realmente ellos tienen que ocultar la información? ¿En qué momento algo que es correcto, verdadero, certero, recto, se tiene que ocultar a la vista de las autoridades superiores? En este caso, los gobiernos, las leyes de los gobiernos o las instituciones de los gobiernos que están dedicadas a la aplicación de la ley y la defensa de los derechos de las personas o de un ciudadano. Entonces, aquí el punto, amigos, es que un comité judicial realmente no tiene la mejor pretensión. En otras palabras, un comité judicial no tiene como objetivo defender el derecho de una persona. Del punto que señalé hace un momento sobre el... Claro, es otro tema independiente que ahí los ancianos o el cuerpo de ancianos o el comité judicial debería de dar una explicación y colaborar con las autoridades superiores. Pero en otros temas, expulsión por un baile, expulsión porque una persona fuma, expulsión porque una persona es homosexual, o expulsión porque una persona cometió fornicación, o expulsión porque una persona vio y tal vez no se ha arrepentido de esas prácticas. Realmente las autoridades le dan la libertad a la persona que si quiere fumar, que si quiere tomar, que si quiere hacer esto, aquello, el otro, mientras no sea el punto que señalé anteriormente, la exacta. Sin embargo, aquí se le pudiera denominar un abuso de los derechos humanos lo que se está llevando a cabo o lo que se está realizando dentro de un comité judicial, con respecto no a un adepto, sino a un ciudadano. De nueva cuenta, lo que se está llevando a cabo es el abuso, la explotación, el pasar por alto los derechos humanos de un ciudadano, no de un adepto, dentro de un comité judicial. Sin embargo, seguramente usted tendrá la mejor opinión al respecto. Y recordemos, el término de reunión de estímulo pudiera muy bien referenciarse cuando dice este punto número 19 sobre ayuda espiritual. Pero debemos de concluir con el hecho de que los comités judiciales están basados bajo la ilegalidad y por otro lado bajo el temor, o más bien dicho, bajo la sombra de la verdadera justicia que se aplica en un país bajo derecho de Estado. Pero de nueva cuenta, usted tendrá la última palabra, la última opinión. Déjemela o hágamela saber. Le pido de favor que me regale un like si considera de que esta información es de valor y lo invito cordialmente a suscribirse a este canal si considera que es importante seguir creciendo esta comunidad. Y amigos, nos veremos en una ocasión futura. Hasta la vista. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.